Fernando Rospigliosi es el ex viceministro del Interior, justamente de Perú, y tiene la enorme amabilidad de atendernos y estar con nosotros esta mañana en Infobae Televisión desde allí, desde el vecino país. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Buenos días, Paulino. Gracias por atendernos. Yo planteé un poco el tema. Aquí en la Argentina se lo conoce de esta forma. ¿Está bien planteado así? Bueno, en primer lugar, he sido ministro del Interior, no viceministro. Lo que han dado, lo que ha promulgado el gobierno es una ley bárbara, realmente. Ya existía una ley que eximía de responsabilidad penal a los militares y policías que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causaran lesiones o muerte. Esa era una ley que ya existía en el Perú. Y sin embargo, ahora la han modificado, y que la nueva ley simplemente dice que en uso de sus armas u otro medio de defensa. Es decir, es una cosa muy vaga que permite que militares y policías que no estén en servicio y no estén usando sus armas de reglamento, sino cualquier otra arma que causen muerte o lesiones, están exentos de proceso penal. Esa es una barbaridad. Sobre todo en una situación como la que vivimos acá en el Perú, en que la corrupción se ha generalizado, desgraciadamente, en las fuerzas del orden. Por ejemplo, para mencionarle un caso, recientemente ha sido detenido un coronel, el jefe de una región policial muy importante en el norte del país, porque se había coludido con una banda de delincuentes para acabar con otra banda de delincuentes. Es decir, el crimen organizado ya ha penetrado a la policía. Y en estas circunstancias se da una ley que prácticamente exime de cualquier responsabilidad a policías y militares que en cualquier situación, aún no estando en servicio, no usando sus armas de reglamento, causen lesiones o muertes. Esto es una cosa insólita realmente. Definitivamente planteado en estos términos, Rospigliosi, da la impresión que estamos frente a un absurdo prácticamente, porque alguien en una gresca callejera, siendo ex oficial, puede con su arma matar a alguien y en ese contexto no tener ningún tipo de punibilidad en virtud de una ley vaga, ambigua, que ha planteado esto como necesidad para que la policía actúe sin tener las pies y las manos atadas. Así es, y como digo, ya existió una ley que eximía de responsabilidad a los que usen su arma en forma reglamentaria. Lo que pasa es que estamos en el Perú desde hace algún tiempo frente a una ola de delincuencia imparable. Cada vez la situación está peor. Entonces, los políticos, haciendo mucha demagogia, lo que dicen es que los problemas se resuelven con más leyes. Nosotros provenimos, usted sabe, de una tradición ibérica, hispánica, ¿no? Formalista, y para todo se da una nueva ley. Lo único que tenemos en abundancia acá son leyes que en muchos casos lo que hacen es empeorar la situación. Entonces, frente a esta situación de inseguridad que vive la población, los políticos dan más leyes diciendo que con eso se va a resolver el problema, cuando el problema fundamental es la corrupción y la ineficacia de las instituciones encargadas de perseguir el delito, la policía, la fiscalía, el poder judicial y el sistema penitenciario. Ese es el problema y eso es lo que los políticos no se atreven a afrontar, y entonces dan estas leyes bárbaras con las cuales dicen que se va a solucionar el problema. Es para engañar a la población y hacer creer que están haciendo algo. ¿Qué tasa de homicidio tiene hoy, exministro, su país, Perú? A propósito de cada 1000 habitantes, digamos, ¿de cuántos homicidios por año estamos hablando en virtud de este crecimiento de la delincuencia y la marginalidad que usted se daba cuenta? Buena pregunta. El gobierno ha resuelto el problema falsificando las cifras. En los últimos años, la tasa de homicidio que el gobierno peruano presentaba oficialmente a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que es la que publica las tasas de homicidio de todos los países de la región, había venido creciendo, y la última cifra que se presentó, la última cifra real, el año 2011, era de 24.1 por 100.000 habitantes, que es como se mide la tasa de homicidios, por 100.000 habitantes. 24.1, que es bastante alta y, como digo, había crecido
significativamente en los últimos años. Cuando esta cifra ya se ha hecho conocida no solamente por los especialistas, sino por los medios de comunicación y la opinión pública, el gobierno decidió falsificar las cifras. Y entonces ha enviado a la OEA una cifra que no es de la Fiscalía de la Nación, que es más imparcial, digamos, sino una cifra burdamente manipulada de la policía. Entonces, el año 2012, la cifra que aparece es 9.4 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, de un año a otro ha bajado a menos de la mitad, cuando lo que vemos todos los días en las calles y lo que aparece en los medios son asesinatos, crímenes, muertes por todas partes. El sistema de sicariato se ha extendido muchísimo acá en el Perú. Cualquiera puede contratar a un sicario para asesinar a alguien por una pequeña cantidad de dinero. Entonces, ya a estas alturas, como digo, no sabemos. La última cifra confiable es 24.1 por 100.000 habitantes del 2011. La última cifra, y seguramente las que presentarán después, son cifras falsificadas por el gobierno para pretender que la situación de inseguridad del país no es tan grave como realmente es. Ahora, ¿cómo se llega a que un legislador, Pedro Spadaro, vinculado a Fujimori, sea el exponente de la legislación que valida, promulga, aprueba y efectivamente lleva a la práctica un presidente como Ollanta Humala, que aquí se lo vendió, y permítame la expresión, como una expresión de centro-izquierda, finalmente frente a los diversos candidatos que expusieron sus diversos lineamientos en la última elección? Bueno, en realidad Humala empieza como la extrema izquierda, como el chavismo, como la encarnación del chavismo, después pasa a la centro-izquierda y ahora gobierna como derecha, por lo menos en términos económicos. Ahora, en el Congreso lo que hay es ignorancia y demagogia. Como hay un reclamo de la opinión pública para que se resuelva el problema de la creciente inseguridad, los políticos, en este caso de todos los partidos, dicen, bueno, vamos a dar más leyes, como si esa fuera la solución, y leyes más duras. Y entonces, como ya existía una ley que eximía a militares y policías que usen sus armas de reglamento en estas circunstancias, entonces a una ley extendiendo aún más esta situación para ganar el beneplácito de la población y decir ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ha habido realmente unanimidad en el Congreso para aprobar esta barbaridad. Como digo, es ignorancia y demagogia. Rospigliosi, dicen algunos partes periodísticos que he leído esta mañana que sobre fines del 2012 empezó un paquete de reformas en el área de seguridad, entre los cuales se incluyó dotar de menor nivel de transparencia a las compras de las Fuerzas Armadas en virtud de lo que se denomina efectivamente secretos que tienen que ver con la cuestión de la seguridad y aportar a no ventilar ese tipo de información. Y también se conoció que el año pasado se estableció que los cadáveres pueden ser, perdón la expresión, parece de mal gusto, pero no es menor, retirados por los propios miembros de la policía de la vía pública y no con la debida intervención de un fiscal, por ejemplo, sea del Poder Judicial. ¿Esas dos cosas son ciertas? En el primer caso, sobre las compras de armas, en efecto son cada vez menos transparentes. El año pasado han habido compras realmente millonarias de parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, miles de millones de dólares de manera realmente muy oscura. Y bueno, todo el mundo sabe que en esos casos la falta de transparencia es solamente para favorecer maniobras corruptas, porque no se requiere secreto para hacer compras de las cuales todo el mundo se va a enterar en poco tiempo. En segundo lugar, sobre el tema del levantamiento de cadáveres, en realidad esto existe básicamente para las zonas de emergencia donde todavía hay remanentes del terrorismo. En este caso, en el Perú, ahora solamente queda un pequeño grupo terrorista de Sendero Luminoso en una zona de producción de coca, en una zona de narcotráfico, y entonces ahí se aplica esta norma en la cual los policías o militares pueden levantar un cadáver sin la presencia de un fiscal. Pero, digamos, en Lima, en la capital o en otras ciudades, eso no se aplica y tiene que llegar el fiscal para poder hacer el levantamiento del cadáver. Correcto. Rospigliosi,
Mucho se habla aquí en la Argentina sobre el fenómeno Perú, efectivamente en términos económicos. Se habla de sus bondades, de la llegada creciente de dólares, de inversiones, de que es un país próspero, de que está creciendo a tasas muy altas y de que es un refugio para muchos inversores en virtud de la seguridad jurídica. Da la impresión que, escuchando lo que usted está contando, no estamos frente al Perú que la mayoría de los analistas plantea, al menos desde el lugar de inversiones y reformas estructurales para una mayor y mejor prosperidad de su gente. ¿Dónde está Perú exactamente hoy? El asunto es que en términos económicos la cosa va bastante bien. El Perú ha crecido en los últimos años, en las últimas décadas, como nunca antes en la historia. Y la prosperidad se nota fácilmente cuando uno recorre cualquier calle. Hay muchísimas construcciones, hay mucho más carros, con lo cual el tráfico es complicadísimo, pero eso es parte de la bonanza económica que se vive desde hace muchos años. Había un frenazo por la situación internacional el año pasado, pero la economía está creciendo alrededor de 5% y se estima que el 2014 va a crecer un poco más. Y en años anteriores ha llegado a tasas de 8, 9, 10%, pero sostenidamente. Entonces, la situación económica sí es muy buena. Lo que no es bueno es la situación de la delincuencia, la inseguridad ciudadana que está creciendo y la política. La política va a cada vez peor. La política peruana va como el fútbol peruano, está en una decadencia total. Nosotros no estamos en un mundial desde el año 82 y nuestros políticos están cada vez peor, realmente es una vergüenza. Y en ese contexto, digamos, donde usted describe que efectivamente demuestra que prosperidad económica no necesariamente implica no violencia, o en su defecto, pobreza económica no necesariamente implica delito, aunque parecería una condición en muchos casos necesaria, pero ciertamente no suficiente. ¿Cómo evalúa usted desde Perú lo que nos sucede a nosotros, lo que ocurre aquí, lo que estamos viviendo en la Argentina? Bueno, las noticias que llegan son realmente preocupantes, ¿no? Porque hay una serie en la economía de controles que se establecen para la salida de dólares, por ejemplo, de expropiaciones que se han realizado de empresas, lo que ha creado una desconfianza muy fuerte de los inversionistas, de ataques a la prensa que son muy, muy preocupantes. La libertad de prensa es esencial para la subsistencia de una democracia y también de un aumento de la inseguridad ciudadana. Entonces, las noticias que llegan de Argentina realmente son un tanto alarmantes. Fernando Rospigliosi, que es ex ministro, así está bien dicho, del Interior del Perú. Muchas gracias por este contacto con Infobae Televisión en esta mañana de Buenos Aires y en esta mañana de Perú.